cielos inimaginados, surcados por bandadas aguasanos viven y dan vida a lo largo de incalculables llanuras a un ecosistema de vida silvestre único. Tierra exuberante de mitos y leyendas, cuna de biodiversidad y orgullo llanero. Música, bailes, tradiciones y costumbres reflejan en todo su esplendor el brillo de una recia y encantadora cultura. Gente noble, trabajadora, apasionada, comprometida con cuidar y preservar el lugar mágico en el que vive. Casanare, encanto salvaje. Muy buenas tardes, bienvenidos hoy 22 de septiembre. Me presento, soy Karen Higuera. Gracias por acompañarnos a nuestra tercera sesión de Cultura Digital, hoy con inteligencia emocional. Recordarles las siguientes recomendaciones, por favor, cámaras y micrófonos apagados. No olviden llenar nuestras encuestas de satisfacción en pro de mejorar y el registro de asistencia. Estos serán enviados en minutos antes de terminar nuestra sesión. Sin más preámbulo, los dejo con Sebastián J. Agudelo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio. Y hoy en la charla que tendremos, enfocados más hacia el tema de la inteligencia emocional, que como se los llegué a mencionar el jueves anterior, lo que hicimos fue dividir el espacio en dos secciones, dos bloques grandes, por así decirlo, donde dividíamos estos módulos, los de negocios estrictamente, donde todo lo que tiene que ver con la tecnología 4.0, lo que veníamos abordando en los dos jueves anteriores, para ahora comprender algo muy vital, algo muy importante, y es esa parte humana, esa parte, por decirlo así, intangible, que es solo la inteligencia emocional, pero que tiene una gran plusvalía para ese know-how, el cómo se hacen las cosas en las empresas, el cómo también, ¿por qué no?, deberían empezar a hacerse. Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla para que entremos en materia. Ok, listo. Creo que ya la tenemos todos. A los que se van conectando, un saludo. Gracias de nuevo por brindarme un poco más de su espacio. Sé que sacar una hora de tiempo no siempre es tan fácil, pero de verdad, para mí es un honor, es totalmente un honor. Me siento muy agradecido que ustedes destinen este tiempo para poder compartir conmigo, para crear esta comunidad, y obviamente agradeciendo a la EFE, a la Escuela de Formación Empresarial, que nos brindó este espacio para poder capacitarnos entre todos. Algo que quiero que empecemos a hablar, quiero hacerles una pregunta para que la puedan responder, es: ¿ustedes cómo han contemplado que funciona la educación en nuestro país o en Latinoamérica? ¿Cómo creen que nos educaron? ¿Qué creen que son o fueron esos valores? Y que de hecho sirven y en teoría han servido para que nosotros creemos y desarrollemos empresa. Váyanlo escribiendo en los comentarios. ¿Ustedes qué creen que es lo que nos han enseñado? ¿Cuál es de esa metodología académica que nos han dado en la escuela, en la universidad? Porque de eso tiene que ver lo que vamos a hablar el día de hoy. Y con esta presentación
quiero que empecemos a enfocarnos si es realmente todo lo que nos muestra es verdad. Y fíjense en la parte que coloco dentro de esta diapositiva, debajo del título, la mentalidad de un pueblo surge en su educación. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo? Sean libres de escribir todo en los comentarios, en el chat. Ustedes ya bien saben que me gusta estar leyendo, me gusta de hecho desarrollar, hacer el desglose de las empresas con sus propios ejemplos. Entonces vayan colocando en los comentarios y con gusto yo los voy a ir leyendo. Entonces, la mentalidad de un pueblo surge en su educación. ¿Será que son privilegiados las personas que viven en el norte de América o son menos privilegiados las personas que viven en Canadá respecto a nosotros? O tal vez son menos privilegiadas las personas que viven en países europeos, en países del continente africano, o tal vez, por ejemplo, las personas en Australia. ¿Quién entre todas estas personas, entre todas estas comunidades que acabo de mencionar, son más privilegiados? ¿Somos más privilegiados nosotros o son más privilegiados ellos? Tal vez en recursos, tal vez en dinero, tal vez en educación. ¿En qué creen ustedes que hay esta discrepancia, perdón, respecto a estos países, a estos extranjeros de nuestro límite colombiano? ¿Qué hay de diferencia? Váyanlo colocando en los comentarios, porque es que si les muestro la diapositiva que viene, ya les boto el chiste. Pero quiero empezar a contarles una historia, y es el cómo tan solo nosotros vemos la educación privada y la educación estatal aquí en la capital de Colombia. Muchas veces se piensa y se ha venido pensando, y yo venía de hecho cultivado por mis propios profesores que llegué a tener en colegios, en universidades, que aquel estudiante que salía, que era egresado, que había completado toda su educación de bachillerato en colegios privados, sabía más, tenía una mayor cultura, tenía un mayor bagaje hasta en su discurso, en la forma en la que se desenvolvía, contra aquellos estudiantes que salieron de un colegio público. Y yo como, pero esto, ¿por qué es así? Y uno va creciendo y transmite esta misma información sin siquiera tener un hecho veraz, una investigación trascendente, y se lo va transmitiendo a los demás. Y esto se vuelve como un efecto de bola de nieve, el snowball que llaman. Simplemente porque alguien lo dijo, otra persona lo replicó y otra persona lo continúa replicando. Realmente, cuando yo, de hecho, ya tuve un contacto a gran edad con diferentes instituciones públicas, privadas, tanto universidades como colegios, me di cuenta que el que es privado, el que tiene más dinero, va a obtener un mayor bagaje de conocimiento y de oportunidades. Esto es muy irrelevante. Claro está que aún existen entidades, que existen empresas donde suelen contratar más a las personas o suelen tener más en cuenta en sus procesos a personas que vienen de universidades privilegiadas, de universidades elite, por así decirlo. Claro que eso ya ha venido cambiando, eso es muy retrógrado, eso es algo muy arcaico de antes, de antaño, y eso se ha cambiado. Pero significa entonces que la empresa considera que el que salió, por ejemplo, de una universidad no tan reconocida, piensa que este egresado no tiene las mismas capacidades, no tiene el mismo desempeño profesional para enfrentarse con el mundo laboral. Eso era algo que pasaba. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de terminar todos mis estudios en dos universidades diferentes, una no tan reconocida y otra, pues digamos que mucho más reconocida, por así decirlo. Y entendí que el título simplemente es un paradigma, que el de dónde vengo más depende del carácter con el que fui forjado que del nombre que aparece en mi tarjeta profesional, por así decirlo. Porque curiosamente, sin decir nombres de dónde salí, aprendí mucho más en la universidad que no tenía tanto renombre publicitario que en aquella que sí tenía mucho renombre publicitario. Y no es que en una fueran más preparados los profesores que en el otro. No, simplemente fueron metodologías. Tal vez el tiempo y el espacio en el que yo estuve, en el contexto en el que pasé este tiempo, era así y así funcionó. Ahora bien,
Entonces, a la pregunta inicial que está en la diapositiva, ¿y por qué les hago todo este contexto y esto que tiene que ver con tecnología 4.0 y con negocios? Y es porque, mis amigos, empecemos a ver lo que hay acá. Empecemos a analizar realmente cuál es que es el tamaño del mapa de Colombia con el tamaño de países como Estados Unidos, como el mismo continente europeo que lo coloco ahí, que a veces muchas personas dicen, es que Colombia eso es pequeñito. Nosotros comparados con Estados Unidos, eso es apenas una península, es algo ínfimo de lo que ellos realmente son. Vean estos mapas que hay ahí. Esos mapas son reales, ustedes mismos los pueden encontrar en internet. Y aquí empezamos con algo que nos han metido, y es que geográficamente nosotros somos afectados, no tenemos tantos privilegios como las grandes potencias, entre comillas, que de potencia yo le diría más bien el nombre, y como han, digamos, contemplado y año tras año generado su plusvalía para el mundo. Porque estos países se llaman potencias. Es no solo porque porque generan materia prima de su propio límite fronterizo, sino que también toma materias primas y las transforma y empieza a hacer una comercialización internacional. El país que más comercialización o más transacciones, tangibles o intangibles, genere es el que se cataloga potencia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Será que nosotros, como país Colombia, no poseemos recursos hídricos, recursos en agricultura, hasta en el mismo petróleo, carbón, etcétera? Todo, digamos, estas materias que nosotros usamos para dar potencia a las máquinas que empleamos, celulares, computadores, carros, trenes, aviones, etcétera. ¿Será que nosotros no poseemos estas materias primas? Y aunque no las tengamos, ¿será que no podemos abastecer al mundo, digamos, hablando industrialmente, con otro tipo de productos? Porque muchos dirán, no, pero es que Colombia no es un país productor en petróleo. ¿Seguro 100%? ¿Seguro no lo existirá? Y no hay registros de ello hacia La Guajira, hacia Barranquilla, hacia los mismos límites marítimos que tenemos. ¿Estamos 100% seguros de ello? Ahí les dejo la pregunta. Pero digamos que no, digamos que en efecto nosotros no tenemos nada que competir en cuanto a combustibles eh, de combustión de carbono o de combustión, digamos, del petróleo, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa entonces con la parte de la agricultura? Nosotros tenemos una flora y fauna, de hecho, una de las principales del planeta. Entonces, eso obviamente nos coloca en una potencia. ¿Pero lo somos? No, no lo somos. Pero resulta que nosotros tenemos miles de especies de flora y fauna allá afuera. Nosotros tenemos un sinfín de productos agrícolas, papa, frutas, verduras, hasta espacio que no hemos sabido administrar adecuadamente para la administración ganadera, que algo que les dejo por ahí como tarea, muchas personas suelen pensar que la contaminación global, el calentamiento global, es netamente por los petróleos. Y les cuento que eso no es del todo cierto, que afecta, claro, pero el principal factor contaminante de este daño que le hemos hecho al medio ambiente es la mala administración ganadera. No es como tal una administración ganadera, no, porque nosotros necesitamos, y de hecho en la misma naturaleza está, solo que nosotros le dimos una muy mala administración donde se sobrepobló, digamos que oferta y demanda no se supo nivelar de forma adecuada, y ahora necesitamos hacer producto de una forma tan apresurada para tratar de suplir lo que la demanda, lo que el mercado está necesitando. Entonces, cueros, carne, leche, etcétera, todo lo que salga de esto. Y a lo que voy es que cuando no existió una asertiva administración, cuando no se dijo, listo, vamos a tener unos terrenos, pero esos terrenos no se pueden usar de forma apresurada, sino debe tener un plan B, un plan de contingencia, deben existir unas etapas de desarrollo. Todo esto que les estoy mencionando, ya lo hemos hablado los jueves pasados, de estas etapas, de ese paso a paso, de los baby steps, para llegar desde la idea de negocio en papel hasta, ¿por qué no?, la multinacional que empiece a diversificar sus líneas de negocio y empiece a generar unas transacciones tangibles o intangibles. Entonces,
Todo esto se los menciono es porque ustedes deben ser muy conscientes, uno, de dónde están ubicados y qué es lo que tienen. Yo muchas veces le digo a las personas, toma lo que la vida te da, porque se quejan de, no, pero es que yo no nací en un país privilegiado, mi familia no es rica, lamentablemente ni siquiera tengo un buen ICFES para meterme de becado en una universidad pública, no sé otro idioma, etcétera. Siempre hay ese paradigma, el no, el no, el no, el no tengo, el no sé, el no puedo. Pero veamos nomás esto, o sea, y quiero que le tengan un pantallazo a esa presentación que está ahí, y pucha, y si pueden, váyanla y la imprimen y la colocan grandísima en la habitación de ustedes, porque esto les va a entender y a abrir la mente que no es lo que otros han dicho que tienen o que son, que es el pequeñito país. Nosotros somos un país gigante, enorme, que tendría la capacidad de hacer mucho y más que otros que ya hacen. No más Dubái. Países donde todo era desértico y ahora son relativamente, al menos, potencias turísticas. Y curiosamente estos países, y lo pueden investigar en internet, son de los principales que exportan flores y frutas. Por ejemplo, Japón exporta un montón de tema de frutas y uno dice, pero si ellos ya casi no tienen terreno para cultivar, ni siquiera para colocar otro ser humano, y lo hacen. Es porque diversificaron la forma o crearon modelos disruptivos de poder llevar a cabo lo que estaban haciendo y lo que necesitaban, porque vieron en el mercado más que una necesidad, una forma diferente de hacer las cosas, tomando lo que tenían, analizando su contexto geográfico, todos sus insumos tangibles, entre otras cosas. Y lo mismo es lo que nosotros se supone que deberíamos hacer, porque muchas veces también le echamos la culpa a que es un factor político, que es que no, el que está ahí es de derecha, el que está ahí es de izquierda, entonces él solo va a apoyar a este sector, a mí me va a dejar desprivilegiado, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hablo desde mi perspectiva, cada quien cuenta la fiesta, cómo le va y coloca esto como un ejemplo, por así decirlo, y en lo mío, en la consultoría de marketing, yo podría decir fácilmente, es que con el auge de las redes sociales, muchísimas agencias que se dedican ahora a administrar redes sociales del mercado surgieron y yo ya no tengo cómo ofrecerle un producto a mi cliente ni cómo generar un convenio, una alianza, una transacción. ¿Será que esto realmente a mí me impidió? Y yo ya llevo 9 años en esto. ¿Me impidió? No, absolutamente no. Simplemente hallé formas diferentes de poder llegar a mi público. En vez de decir, y aquí va un consejo que ya se los mencionó, creo que fue el primer jueves, y es, no cojan el producto que están desarrollando y láncelo al mercado como caiga, a ver quién les compra. No, hagan una segmentación. Por ejemplo, el jueves pasado hablábamos de la matriz Canvas. Esta matriz a ustedes les va a ayudar y la pueden encontrar en la charla anterior que tienen, cómo ustedes le pueden sacar jugo, provecho, cómo pueden empezar a entender sus procesos etapas por etapas, que esto es muy importante. Algo que también quiero que se graben para que sean mucho más organizados en su vida, en las relaciones interpersonales que ustedes tienen y en la forma en la que ustedes pretenden llegar a ser un muy buen producto, es que analicen cosas como que donde más tiempo van a invertir, no a gastar, sino a invertir, a emplear, es en la planificación. A veces la gente, los empresarios que están arrancando, se enfocan más en sacar el producto y en ver cómo va marchando. Eso va a generar un gran impacto negativo en tiempo, recursos, y no me refiero solo a recursos económicos, sino recursos también, por ejemplo, de talento humano. Esto es un recurso. En la pericia, en la experticia que ustedes van a tomar, porque tal vez ustedes dicen, creo tener la experiencia para sacar mi producto al mercado. Lo sacan, pero no hicieron un debido proceso de planeación. En la planeación es donde nosotros debemos invertir la mayor parte de tiempo. Es donde debemos enfocarnos en crear planes de contingencia. ¿Qué sucedería si sacamos nuestro producto y todo marcha bien? ¿Qué sucedería si todo va, pues, digámoslo así, ni fu ni fa? ¿Qué pasaría si todo llega a salir muy mal? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles van a ser estos planes? Tal vez pedir un préstamo al banco, tal vez compensar algunos gastos, hacer algunos ajustes
para solventar alguna línea económica dentro de mi propio negocio. O resulta que mi competencia sacó un producto totalmente nuevo que yo no tenía pensado. ¿Qué voy a hacer? Y démonos cuenta que aquí no estamos hablando ya de crisis económica como el ejemplo que acabo de colocar. Aquí solo decir, mi competencia está haciendo A, B, C. ¿Yo qué voy a hacer para tratar de generar una solución ante esta adversidad? Me disculpan un segundo, voy a colocar aquí en mute porque mi laptop se me va a descargar. Listo, ya está, ya, perdón los fallos técnicos. Entonces, bueno, continuando con la presentación, quiero que empiecen a entender realmente la importancia de ustedes hacer una gestión interna en dónde están ubicados, cómo ustedes han llegado hasta el punto en el que se encuentran, porque la importancia realmente de saber identificar como esta matriz que nos suelen enseñar la DOFA, que digamos es una matriz muy buena, pero yo prefiero otras mucho más asertivas como la Canvas, pero la DOFA, por ejemplo, debilidades, oportunidades, fortalezas, entre otras, le indican a la persona a grosso modo de dónde puede agarrarse y qué puede llegar a tomar de beneficioso para aprender del mercado en el que está, para romper esos paradigmas y porque esto es muy vital, es realmente de gran ayuda para el tema de mejorar nuestra salud mental. Yo he conocido muchas personas que tienen sus negocios, sus emprendimientos y yo voy y hago la asesoría y me doy cuenta que el problema, y ha pasado, y el problema está en la persona que lidera a todo el equipo. Resulta que es una persona que su salud mental ha tenido muchos procesos de afectación, ha tenido como, imagínense usted, tener una maleta y le va metiendo piedras. Y una piedra es un problema, es una crisis, es una deuda, es un rencor del pasado y todo eso lo llevó hasta su empresa y se lo empieza a transmitir a sus empleados, a sus compañeros de trabajo, a todo este equipo y se lo transmite con qué? Maltrato, con ser hostil, con decirle, mira hermano, usted no sabe lo que está haciendo, así que simplemente haga caso. Ese tipo de actitudes, mis amigos, y grábenselo, y por eso no he quitado esa diapositiva, porque quiero que ustedes realmente se metan en la cabeza y se lo tatúen con fuego, es que deben romper esos paradigmas, deben romper las brechas que se han sembrado desde antes, porque, insisto, a veces la gente piensa que las empresas es simplemente tener un líder, un gerente, un dueño con muchos títulos, con recursos económicos y con perrenque, que es lo que nosotros decimos aquí en Colombia. Pero hay cosas intangibles mucho más valiosas, como poder nutrir, cultivar y fortalecer nuestras cualidades, habilidades, fortalezas, la forma en la que vemos el mundo, que a esto se le llama el mindset, o también el mindfulness, y es hacer las cosas aquí y ahora. ¿Ven? Por eso es tan vital que ustedes solo con este ejemplo empiecen a ver qué es lo que realmente nos han enseñado, qué es ese contenido que nos han brindado para que nosotros lleguemos aquí. Y aquí vamos a empezar con algo muy interesante y es el tema del aprendizaje constante, mis amigos. Yo, por ejemplo, tengo muchas personas que me dicen, Sebastián, ¿y tú te estás capacitando constantemente para dar una charla, para hacer una capacitación, para hacer un entrenamiento, para brindar información vital para las empresas? Pues déjenme decirles que sí, día y noche, en lo posible 24/7, yo estoy metido en un libro, en mi computador, mirando otros cursos, mirando cómo, por ejemplo, mi competidor hace lo que hace, y no para decir es que lo tengo que destronar, no, es para aprender a esta persona cómo lo ha hecho, qué es lo que le está comunicando a las personas, cuál es esa plusvalía, es decir, ese valor agregado que hace que esta persona realmente esté generando un contenido de valor para los demás. Y es lo mismo que yo suelo decirle a las personas cuando están con sus negocios, cuando han llegado a mí por sesiones de coaching, que me dicen, es que me siento estancado en la vida, tengo un muy buen trabajo, tengo un gran salario, tengo una muy buena familia que me apoya, pero aún así sigo sintiendo un vacío emocional. Tengo
tal vez esa falta de empoderamiento, y a veces se cree que el empoderamiento es solo con el movimiento feminista, es decir, con todo lo que ha sucedido a las mujeres. No, esto es de todas las personas, independiente de la edad. Y el empoderamiento surge, a grosso modo, en que la persona guíe su vida por sus propias manos, que no permita que otro esté conduciendo el vehículo llamado vida, sino que esta persona con miedo se arriesgue y empiece a conducir y diga, oiga, yo resulta que aprendí ciertas cosas en la universidad o tal vez no fui a la universidad, pero tuve unos trabajos que me han permitido un conocimiento. ¿Será que este conocimiento de poderle sacar provecho, puede aprender? Claro que de todos se puede llegar a aprender. No estrictamente ustedes deben ser los más expertos en computadores, que por ejemplo una de las empresas que yo tomaba como ejemplo, la clase anterior, o los más ávidos en el tema, digamos, de cejas y uñas que la otra empresa. No, pero no tienen que haber tenido el diploma estricto, la maestría en esto, simplemente pudieron haber adquirido un conocimiento en uno de muchos trabajos que ustedes hayan tenido. De hecho, les voy a contar una experiencia. Yo hace tiempo, hace muchos años, yo llegué a trabajar lavando carros para pagar parte de mis estudios. A veces la gente me dice como seguramente usted en la forma en la que muestra cómo tiene todo, pues nunca le tocó duro. Y pues digamos que fue un proceso muy interesante. Y cualquiera diría, ¿y qué usted saca de provecho de este aprendizaje de haber lavado carros para lo que hoy hace como consultor de marketing? Algo muy importante, el servicio al cliente. La forma en la que se atendía en el lugar donde yo trabajaba era, aunque muy rudimentario, era muy al detalle. Me explico. Era atender a la persona y decirle exactamente qué quería, qué necesitaba de su carro, si había tal vez algún rayón, algo que se necesitase pulir. Y sin entrar en detalles, era esa atención consultiva. ¿Y por qué les comparto esto? Porque es entender cómo tratar al cliente, independiente si es B2B o B2C. B2B, recuerden que es de empresa a empresa, B2C es de empresa a cliente final. Entonces, pónganse en los zapatos empáticos de ustedes. ¿Cómo les gustaría, si ustedes fuesen clientes del producto que ustedes mismos están vendiendo, cómo les gustaría que lo trataran? Si es, digamos, un tema de computadores, ¿cómo realmente debería ser esa atención asertiva, esa atención adecuada? Me deben tratar con hostilidad, simplemente decir, mire, este es el producto que tenemos y vale esto. Fin, ¿lo necesita o no lo necesita? Porque muchas veces pasa, y yo he visto, yo he sido hasta partícipe de este tipo de situaciones. Y no porque una empresa se llame lavadero de carros y la otra se llame multinacional, significa que una es muy diferente a la otra. No, depende cómo cultivan todas las fortalezas, las oportunidades que la empresa tiene, cómo puede transformar, y a esto yo le llamo el 180, y es que ustedes se obliguen a sacar provecho de la situación en la que se encuentren, independiente cual sea. ¿Para qué? Por ejemplo, para aprender a dominar sus emociones, porque eso es algo muy importante para el tema de los negocios. Uno no piensa con las emociones, uno no piensa con el estómago, uno debe pensar, valga la redundancia, con la cabeza, debe ser objetivo, debe decir cuáles son realmente los puntos a mejorar. Si es un cliente, digamos, en el caso, voy a volver a mencionar el tema de los computadores, si es un cliente que les va a comprar, por ejemplo, un lote de 30, 50 computadores, ¿qué realmente es lo que necesita mi cliente y cómo yo puedo mantener esta venta para que sea un proceso más que consultivo, un proceso de fidelización? ¿Ven? Y aquí estamos involucrando todo lo que ya hemos hablado, por eso hoy no he sido tan al detalle del proceso de negocio, quería que eso lo hiciéramos en las dos clases o los dos módulos primeros, sino que esta nos enfocáramos más es en el tema de nosotros entender, empezar a examinarnos, ¿sí? De hecho, hay algo vital que yo suelo colocar hacia las consultorías y es, usted primero debe hacer un análisis, debe hacer un diagnóstico, debe hacer una planeación, una ejecución y una entrega de resultados. Y eso suena muy bonito en papeles para una empresa, para algo que tiene un logo, una marca, algo que se construye por edificios, por muros, hasta por un montón de gentes con diversos títulos. Pero ¿qué sucede cuando esto se hace de forma personalizada, individual y en retrospectiva hacia nosotros? Hacemos esos 5 pasos, los seguimos realmente constante,
constantemente y día tras día nosotros hacemos ese análisis, hacemos esa investigación interna de decir, yo, Sebastián, ¿cómo era hace 5 años y cómo soy hoy? ¿Y cómo pretendo ser dentro de 5 años? Es que yo hace 5 años era tal vez una persona que estaba terminando sus estudios. Y ahorita actualmente, es que yo tengo una empresa que se dedica a hacer consultorías. Y en 5 años, es que yo quiero tener tal vez un holding. Pero realmente he estado haciendo bien las cosas. Tal vez mejoré lo que tenía antes o la versión de ahora es una versión de un Sebastián que nadie quiere tener cerca, distinto al de antes. Y esto significa que no voy a llegar al Sebastián después. ¿Ves? ¿Ven? Perdón. Es hacer ese proceso analítico de estos 5 pasos que les mencioné, pero con nosotros mismos. Porque nosotros no podemos pretender vender un producto si no nos lo vendemos a nosotros, si no hacemos esa primera gestión. No podemos tratar de persuadir a alguien, porque esa es la palabra, no se trata, digamos, de convencer a alguien que nos compre, sino más bien de persuadir a través de un proceso analítico correspondiente, asertivo y consultivo. Grábense eso, no es vender por vender, es hacer una asesoría consultiva. Entonces, ¿cómo vamos a pretender hacer eso con la competencia, con los clientes actuales, con los leads? Que ya hablamos que son leads, ¿no? Leads son esas personas dispuestas a dar sus datos a cambio de algo que ustedes les den. ¿Cómo vamos a pretender también llegar a un público distinto si nosotros no estamos haciendo esa gestión interna con nuestra forma de ser, con eso que va hasta el tuétano? Porque de nada nos va a servir tener un negocio muy bueno si no entendemos qué es lo que puede llegar a suceder en un momento de crisis, cómo nosotros vamos a saber manejar muy bien nuestras debilidades humanas que nos hacen viscerales para llegar a algo más trascendental, que es el conocimiento, es hacer transacciones tangibles o intangibles, que ahora lo mencionaba. ¿Qué es una transacción tangible? Una venta donde ustedes hacen un trueque, un producto por un dinero. La intangible, conocimiento, una fidelización, hasta el hecho de que, por ejemplo, generen likes, que aunque yo puedo verlo digitalmente, sigue siendo algo intangible a pesar que se pueda medir. Con esto yo me refería a las transacciones tangibles e intangibles. Entonces, por ejemplo, acá yo coloco 3 partes muy vitales y es el tema de la inteligencia emocional, el escribir metas y el ayudar. Aquí los coloco en 3 y es ustedes en qué etapa de su vida se están encontrando o sea, cuál de esas es realmente la indicada en la que deberían estar mejorando, fortaleciendo, haciendo algunos ajustes. Y vuelvo y les digo, todo lo que hablamos, los módulos anteriores, era para prepararlos acá. El jueves pasado hablábamos de la matriz Canvas, que es una matriz que sirve para entender el producto que ustedes tienen, la empresa en la que están empezando a desarrollar una plusvalía para competir en el mercado, sirve también para entender la competencia, qué tiene la competencia, ustedes, cuál es el insumo que poseen, dinero, muros, máquinas, inventario, personal, conocimiento, etcétera, ¿sí? Y todo eso servía muy bien para la empresa, pero esa misma matriz ustedes la deben aplicar para ustedes. Por ejemplo, cuando ahí dice una parte y era ¿cuál es mi aliado estratégico? Si no estoy mal, hay una parte, creo que es el número 8. Decía, ¿cuáles son mis aliados estratégicos o mis socios estratégicos? En la vida, en el cotidiano, su familia, por ejemplo, su vecino, hasta la persona que le abre la puerta en su empresa, en su conjunto. Todos estos de cierta forma pueden convertirse en un aliado estratégico. ¿Cómo? Porque estas personas le van a hacer una retroalimentación sin que usted se dé cuenta. Esto se llama un focus group indirecto. Recuerdan que hace 8 días hicimos un focus group donde yo les hice una pregunta y ustedes conforme me iban respondiendo, que la pregunta era si la información que yo estaba compartiendo era de vital ayuda para ustedes. Y ustedes empezaron a escribirme que sí, que les gustaba todo, que les llamaba la atención este tipo de matrices, que ojalá hubiese más contenido de esto. Y yo les dije, miren, esto es un focus group. Hicimos un focus grupal en un segundo. ¿Por qué? Porque lancé una pregunta que tenía una relevancia para ser estudiada y ahora comparto los resultados. Esto también se puede medir y se podrían hacer estadísticas, estudios, un proceso progresivo para hacer un análisis y sacar provecho de esto. Eso es el focus group a grosso modo. En este caso, colocando eso como ejemplo, entonces un focus group pero de ustedes. ¿Será que yo realmente soy una persona en la cual los demás confíen, depositen su integridad,
deseen crear y constituir un camino a mi lado de aprendizaje, de compañerismo, de una sociedad comercial, de tomarme como ejemplo o no. Y eso sirve con ese tipo de personas que, aunque nosotros a veces pensamos que son irrelevantes en nuestro día a día, tienen una gran importancia para nuestro constante conocimiento y construcción. Vuelvo y les digo, no pueden pretender tener una gran empresa y que todo el mundo los ame, sin más que ustedes buscar y pretender que el resto los ame, ustedes no se aceptan tal cual son. No rompen esos paradigmas y no empiezan a aprender y aplicar todo lo que muy bonito en negocio se ve, pero que no aplican en la parte personal. Porque puede pasar que ustedes contraten a muchas personas, les firmen contratos, le digan, sí, jefe, lo que usted necesite, jefe, pero internamente dicen, qué persona tan detestable, ¿cómo carajos llegó ahí? ¿Cómo esta persona ha construido todo ese imperio que tiene? O cómo está pretendiendo llegar a cultivar un mercado, a tratar de mitigar la competencia, si no siquiera se ha visto al espejo, si ni siquiera se ha dado cuenta que es una persona que tiene que mejorar muchísimo la forma empática, hasta la forma en la que se comunica, la forma, por ejemplo, digamos, algunas personas me han dicho, ¿será que una persona con depresión, con problemas de autoestima, lo refleja? Claro, se refleja muchísimo en cómo se arregla, en cómo habla, la forma en la que mira a los demás, la forma en la que se para, etcétera. Todos estos son comportamientos psicológicos que, de hecho, sí lo saben muy bien. También existe algo que se llama psicología de mercado y es analizar el comportamiento del consumidor, cosa que también lo hablamos los otros dos módulos. Ven que todo eso era una preparación desde lo externo para ahora arrancar la parte que no a todos nos gusta y es empezar con lo interno. A mí me gusta en mis charlas, en mis eventos, en mis conferencias, brindarle una información, empezar a hacerlo con algo donde mi espectador se sienta cómodo respecto a información que ya conozca, a la información con la cual puede llegar a sentir confianza. Voy a hacer un ajuste aquí de luz. Ya, creo que ahí ya me pueden ver un poquito mejor porque yo estoy en Bogotá y aunque no crean, todo estaba despejado, pero acaban de llegar unas nubes oscuras, muy, muy oscuras. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no hacemos este tipo de procesos que de hecho son necesarios con nosotros? Pues empezamos a reflejar lo que hay dentro, ese vacío, ese ego, ese orgullo, prepotencia, el decir yo me las sé todas y nadie más viene aquí a hacerme una especie de competencia. ¿Quién eres tú? Y eso se ve. Por ejemplo, el típico llamado, ¿usted no sabe quién soy yo? Eso se ve, eso aquí fue pucha, es el pan de cada día en este país. Y es porque a nosotros nos enseñaron que simplemente para llegar a cierto punto hay que pasar por encima de otro. Hay que mirar al otro por debajo del hombro, en vez de decir como, oiga, yo vengo de un lugar que independiente si fue privilegiado o no, conozco muy bien mis bases y sé hacia dónde voy a llegar. Y en ese proceso me puedo llegar a tropezar, me puedo llegar a encontrar con más personas, personas que tal vez sin que yo les haya pedido ayuda, me van a ayudar. Así que, ¿qué me exime a mí de yo también ser un puente de ayuda para los demás? Y de por qué no crear una empresa y a través de esta empresa ayudar a los demás, crear una constitución comercial que sirva de ejemplo para los que vienen, que adicionalmente yo pueda crear capacitaciones, por ejemplo, si es de nuevo el tema de los computadores, ¿por qué no? Sobre talleres de cómo se puede realmente ayudar a asesorar al usuario, sobre qué tipo de dispositivos serían los más adecuados dependiendo de sus necesidades, de contexto, hasta la capacidad económica o de poder de endeudamiento. Ven que el comercio no solo son números, cifras y estudios, sino que también tiene algo muy importante que se llama inteligencia emocional. Entonces, volvamos acá. Y es que quiero que ustedes analicen muy bien las tres tablas que hay, que si es lo posible, le tomen un pantallazo, porque algo que ya acabo de mencionar, que era temas como el egoísmo, el qué cosas deben reconocer, que deben cambiar, cosas como el orgullo, el que quiero para mi vida, es si realmente soy el que quería ser hace tiempo, que recuerdan que les dije hace un segundo, ¿será que Sebastián de hace 5 años es el mismo de ahora y es el mismo que se planteaba hace tanto y que va a hacer en esos 5 años a futuro? ¿Será eso? ¿O debo empezar a hacer ajustes en mi matriz Canvas personal? En esa matriz que va clavada en mi piel,
pero que nunca me di cuenta que estaba ahí. A veces no nos gusta que nos digan estas cosas porque parecen como ciertos cachetadones y decimos, pues sí, eso ya lo sé, pero ¿y qué? ¿Qué saco de provecho con esto? Mucho. Si ustedes quieren crear empresa, quieren tener socios estratégicos, quieren crear cierto nicho de lealtad y de fidelidad, pues mis amigos, van a necesitar realmente colocarse las botas, mirarse al espejo y empezar a hacer un examen, hacer un diagnóstico, esa radiografía, porque yo sé que todas las personas que están acá son muy buenas haciendo el proceso analítico en sus empresas, por algo han venido a esta charla tomando las otras dos anteriores, donde hicimos análisis en tiempo real de negocios que ustedes tienen, donde ustedes mismos me decían, no, es que yo con mi negocio hago esto. Me acuerdo algo muy bien que sucedió el jueves pasado, donde mientras íbamos hablando, creo que se llamaba Jorge, si no estoy mal, digo como, yo sé hacer posicionamiento de Google Maps y compartió sus datos y otras personas empezaron a tomar esta información. Yo sé que ustedes son muy buenos en el día a día comercial, pero les hago la pregunta, ¿son muy buenos en su día a día de inteligencia emocional, de salud mental? Si quieren, colóquenlo en los comentarios. A mí me gustaría saber yo a quién le estoy hablando. Si son personas que han hecho esas 5 etapas, el del análisis, el del diagnóstico, el de la planeación, el de la ejecución y el de la entrega de resultados o revisión de resultados para su propia vida. Yo quiero saber si esas personas que me están viendo lo hacen, si se capacitan constantemente a ese nivel intrínseco, a ese nivel que va dentro de nuestro ADN, pero que no nos damos cuenta que está ahí porque nos hemos enfocado en cosas tan innecesarias como, por ejemplo, el simplemente querer tener una empresa por mostrar y no más bien por ser de ayuda. Ahorita, y eso lo dije en el primer módulo, ahora hay algo muy valioso y donde de hecho los gobiernos están empezando a ayudar y a generar una cierta contribución hacia el sector de mercado y es los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerden que la sostenibilidad es todo lo que tiene que ver con el beneficio al medio ambiente o con la mitigación del cambio climático o de la compensación de la huella de carbono. Recuerden que toda criatura, humano, animal, hasta las mismas plantas, generan huella de carbono, pero esto se debe compensar. De hecho, las plantas por ahora es como lo biológico que lo compensa de forma natural. El humano no, el humano consume y va tirando y no se preocupa por la factura que le está generando, pero a la larga se las va a cobrar. Pero en vista de todo esto, para tratar de ser un poco más inmersivos, diferentes gobiernos crearon los 17 ODS. Se los dejo a cada uno de ustedes como tarea para que los miren en internet, que tienen que ver con compensación de huella de carbono, un mejor uso hídrico, es decir, darle una mejor administración a las aguas que usamos, al tema del empleo, al tema del calentamiento global, al uso realmente adecuado de espacios forestales, etcétera. Son 17, como les cuento. Y todo esto está enfocado a que todas las empresas del mundo, al menos las principales para el 2030, ya tengan incorporados estos 17 ODS. En este proceso de lo que vamos del 2022 al 2030, los gobiernos generan ayudas económicas, espacios, hasta colocan consultores gratis simplemente para enfocar a la empresa. Casi mi empresa se dedica, volviendo al tema de los computadores, a la venta de computadores. ¿Yo cómo puedo ayudar a compensar huella de carbono? Por ejemplo, analizando muy bien los proveedores que usted tiene, analizando tal vez la forma en la que usted genera el embalaje del producto. Todo este tipo de procesos, tangibles o intangibles, directos o indirectos, pueden ayudar, uno, a que usted compense su huella de carbono y ayude a que a sus clientes, les interese o no les interese, también compensen esa huella de carbono. Porque eso grábenselo muy bien. Y les interese o no les interese este tema, a todos nos va a tocar. Que si mi vecino bota la basura y yo sí la organizo muy bien, igual a los dos el calentamiento nos va a afectar. Entonces es simplemente ser empáticos socialmente y decir, hey, hay que hacer un cambio. Y el cambio ya lo estamos viendo en 3 fases. 1, en la forma en la que yo genero comercio. 2, en mis ideologías y filosofías sostenibles. Y 3, y lo más vital, y por eso estamos acá, en la inteligencia emocional. Ahí coloco algo muy importante y vital, y es, ya casi ya para acabar, mis amigos, es escribir las metas
a corto, mediano y largo. Vuelvo y lo digo, ustedes en la parte comercial yo sé que son muy buenos. Yo sé que ustedes también se están cultivando constantemente, están aprendiendo constantemente. La vez pasada también me decían que conocían de otros métodos para ustedes hacer el día a día de su proceso comercial. Pero así como ustedes se plantean en cómo va a funcionar mi negocio en el próximo mes, en el próximo año, si yo empecé a crear, por ejemplo, un negocio de ventas celulares, ¿será que yo voy a crear este negocio toda la vida exacto como está? No, yo lo monté y mi plan es de aquí a 2 años o en 6 meses tener otra sede y así sucesivamente. Es para llegar a esa sede, yo tengo que tener un plan, porque no es montarla por montarla. Porque una yo ya sé que me cuesta tanto, una yo sé que demanda tanto tiempo laborado, que demanda tanto personal, etcétera, etcétera. Lo mismo, ese mismo plan, yo lo voy a crear, acuérdense la palabra, es forecast, el pronóstico para la siguiente sede, para mi segundo negocio, para ampliar, para diversificar lo que estoy haciendo. Lo mismo ustedes deben hacer para su parte personal, para esa parte humana e intangible. Entonces, yo cómo estoy actualmente, cómo quiero verme, y no nos vayamos tan lejos a 5 años, cómo quiero verme el próximo mes, qué cosas quiero ver en allá el nombre de cada uno de ustedes, qué cosas quiero para el próximo mes y yo qué estoy dispuesto a hacer para cumplir eso. Como por ejemplo, yo voy a mejorar mi autoestima, cómo voy a mejorar mi constancia de aprendizaje para que mi curva en vez de decaer empiece a incrementarse, cómo voy a ayudarle a mis familiares, digamos, en el caso que yo ya tengo un negocio, cómo voy a ayudarle a mis familiares a que ellos también puedan emprender. Eso es muy del tema empático, de ser solidarios, etcétera, etcétera. Eso es hacia, digamos, un lado muy externo, pero también yo cómo voy a mejorar mi parte arrogante, mi parte de ego, mi parte prepotente de decir me las sé todas. No porque no me las sé, ya me he dado cuenta y el mercado me lo ha enseñado y he tenido que pagar facturas, he tenido que regalar producto, he tenido que comprar insumos mucho más caros. ¿Por qué? Porque tuve este tipo de factores que yo no los vería como amenazas ni debilidades. Simplemente son variables a sacar provecho. Son oportunidades de aprendizaje, de mejora. Yo muchas veces digo en la vida se aprende y otras se gana. No es que se pierda. En otras se aprende y en otras se gana. ¿Ven? Grábense esto para todo el resto de su vida. Porque muchas personas tienden a decaer, tienden a declinar lo que están haciendo porque fracasaron una vez, porque vieron un pequeño tropiezo en su proceso y automáticamente abandonaron todo. La constancia. Ustedes cómo van a fortalecer su constancia actual a la de un mes, a la del mes que viene. Ustedes tienen que ser personas totalmente diferentes para bien, tanto para ustedes como para el círculo social y mercantil en el que se encuentren para el próximo mes. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Cuáles son esas metas corto, mediano y largo en estos 30, 40 días que quedan antes de que se acabe el mes de octubre? ¿Ven? Y aquí solo he dado simplemente unos pequeños ejemplos. Allá cada quien mirando esta pantalla sabe qué es lo que tiene que mejorar. Y seguramente sabe que también esta información a las palabras de ustedes debe transmitírsela a otros. Porque al fin y al cabo no vivimos en un mundo donde es un planeta y solo vive una persona. Vivimos ya casi 8 billones de personas. ¿Yo cómo voy a hacer para que al menos el círculo en el que me encuentro, con el que siempre me relaciono a nivel personal, familiar, amigos, hasta de ocio y también lo laboral y lo comercial, cómo yo puedo hacer que esto mejore? Porque si ellos también mejoran, me pueden ayudar, indirecta o directamente. Cada quien sabrá. Y también es, algo aquí muy importante antes de mencionarles la última parte, y es cambiar y remodelar espacios. Algo que yo suelo hacer muchísimo en mi día a día, obviamente no es que lo haga estrictamente todos los días, pero cuando yo siento cierto bloqueo creativo, yo empiezo a cambiar los espacios del lugar en el que vivo, del lugar en el que trabajo. Que por ejemplo, la cama, que la cama la tengo a lo largo en sentido hacia la ventana. Me empiezo a sentir un poquito estancado creativamente, entonces empiezo a hacer aseo por todo el apartamento y muevo la cama a otro lado. O que alguna persona me va a decir,
No, pero es que mi habitación no es muy grande, no puedo mover la cama o está clavada al piso y eso no lo mueve nadie. Listo. Cambie, por ejemplo, los tendidos. Cambie si ese es su trabajo. Empiece, por ejemplo, a darle un nuevo orden a las cosas como usualmente las tiene ubicadas. Si es, por ejemplo, de sus archivos en el computador y tal vez a veces le cuesta encontrar la información, pues creo que ya es la hora de remangarnos y decir, vamos a hacer las cosas diferente. Este muchacho que está hablando ahí me enseñó hace 8 días algo que se llama matriz Canvas. ¿Cómo yo voy a emplear esta matriz Canvas para darle un orden a mis archivos en el computador, para darle un orden a mis facturas, al lugar donde vivo, al lugar en el que trabajo, al lugar en el que me suelo relacionar? Un problema muy grande, y esto es un tip que, que muchas personas no saben, y un problema muy grandísimo en el tema de la ansiedad, es que surge porque la persona se enfoca en tratar de controlar todo lo que sucede a su alrededor. No, enfóquense más bien en controlar aquellas cosas que sí, valga la redundancia, que sí pueden controlar. No se estresen, no se angustien porque si la gasolina subió. Angústese más bien si su negocio está en quiebra, si su negocio no está teniendo clientes. En esas cosas ustedes sí pueden tener injerencia. Entonces, enfóquense más bien y les va a evitar un problema de ansiedad en empezar a generar planes, controles, mediciones, estrategias para aquellos factores tangibles o intangibles en la vida de cada uno de ustedes que sí pueden controlar. ¿Ven? Entonces, estar cambiando constantemente, darle un mejor orden, una mejor visualización a las cosas que ustedes tocan, usan día tras día. Por eso hablaba del ejemplo de las habitaciones, del lugar donde viven, donde trabajan, del escritorio digital que tienen, porque esto les va a ayudar a tener una mayor efectividad creativa. Y si ustedes se dedican, por ejemplo, a vender computadores, como lo tomé hoy de ejemplo, va a llegar un punto donde si siguen haciendo todo igual, pues no esperen resultados diferentes. Si quieren resultados distintos, pues hagan las cosas distintas a como siempre las han hecho, a como se las enseñaron, a como les dijeron, no, es que Colombia es un país pequeñito y esto solo sirve es para sembrar A, B, C, no más. Usted no sirve para ser un comerciante grande. Empiecen a romper todo ese tipo de paradigmas, porque si ustedes empiezan a cambiar esas cosas desde adentro, créanme que los resultados van a ser totalmente diferentes. Que si buenos o muy buenos, bueno, ustedes son los que deciden eso, pero les aseguro que en todo el proceso van a aprender. Y no se ofusquen por si llegan esos tropiezos. Vuelvo y les digo, en la vida a veces se gana y otras se aprende. Para mí un fracaso no es una derrota absoluta, es una de miles de maneras de llegar a hacer lo que yo quería hacer. ¿Ustedes creen que estos 9 años para mí han sido totalmente fáciles? Todas las puertas se me abrieron y todos los clientes me pagaban lo que yo colocaba en mis propuestas. Claro que no. Todo ha sido un constante aprendizaje y lo mismo para ustedes. Empiecen a tener todo muy ordenado, como tener estas metas claras, como tener estos nuevos hábitos de cambio, como por ejemplo en lo último, y esto es algo que yo menciono, estas 3 que les estoy colocando es algo muy a grosso modo del seminario que ya pueden encontrar en mi página web para que lo puedan descargar. Es un seminario de inteligencia emocional con énfasis en negocios y sostenibilidad. Y ahí hago un hincapié muy grande en ayudar, y no solo ayudarnos a nosotros. Ya hice yo creo que el 90% de esta charla y se trata de ayudarnos a nosotros, aunque no nos demos cuenta y no lo aceptemos, pero también ayudar a un animal. Por ejemplo, aquí en Bogotá está empezando a llover y yo estoy muy cómodo en espacio y no estoy diciendo con esto que yo voy a llenar mi apartamento de animales, no. Pero por ejemplo, si yo puedo salir y armarle una casita, tengo los recursos, al menos a un animalito, para que la lluvia no le dé tan duro, ¿por qué no hacerlo? Yo hace tiempo tuve una mascota que adopté y ella lamentablemente falleció, pero yo me quedé con mucha comida y yo lo que hacía, de hecho esto yo lo adopté, yo lo aprendí a hacer cuando ella aún estaba viva. Yo a ella le daba su plato de comida y yo salía con una bolsita y me iba repartiendo comida en ciertos lugares donde yo sabía que los perritos se reunían. Tal vez no tenía el tiempo o los recursos o la metodología para decir, pues voy a hacerle casos a todos. No, pero tomo lo que la vida me está dando. Y si yo tengo en ese momento comida de dar a estas criaturas, ¿por qué no? Ven que no se trata solo de ayudarnos a nosotros y ayudar a humanos, sino también hay otras criaturas allá. Porque una regla de la vida, y es el karma, la gente piensa que el karma es malo, una regla de la vida es que absolutamente todos vamos a tener un equivalente de nuestras acciones, hayan sido buenas o malas.
Si ustedes, por ejemplo, están brindando un producto de alta calidad y no están estafando a su cliente y tras del hecho son competitivos, créanme que universalmente esa regla va a ser equivalente, les va a brindar un resultado equivalente a lo que ustedes han generado. Pónganlo a prueba. No, no me crean a mí. Créanle a los resultados en la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que no es fácil de digerir, pero es necesario, porque no vinimos a este mundo simplemente a respirar y a generar consumismo. Por ahí yo coloco, de hecho, el título de un capítulo en el libro de inteligencia emocional que estoy desarrollando, dice, Dios no juega los dados. Y es eso, todos tenemos un propósito. De cada uno de nosotros depende seguir, por ejemplo, esos 5 tips que yo les dije para tratar de hallar ese proceso, para brindarnos un sello auténtico, esa plusvalía, no para el mundo, sino para nosotros. Que no lleguemos a viejo y digamos, tenemos mucho dinero, fui muy reconocido, pero nunca viví, solo existí, nunca me sentí feliz. Piensen eso muy bien. Mis amigos, les agradezco de nuevo que se hayan conectado, a todas las personas que estuvieron aquí muy pendientes. De hecho, estoy aquí leyendo los comentarios. Gracias de verdad a las personas que siempre están ahí muy pendientes. Gracias por haberme brindado este espacio. Les dejo ahí mi contacto. Yo sé que veníamos acostumbrados de 2 metodologías donde les mostraba automáticamente una matriz, hablábamos del desglose de una empresa y muchos dirían, bueno, hoy voy a conocer otro tipo de formas de hacer negocio con matrices, hablando de dinero. Tal vez algunos pudieron haber tenido un choque, pero estoy seguro que toda la información que les he compartido, que han leído, hasta esos mapas que vieron, de esa brecha que nos han metido, ese candado que nos colocaron en la educación, yo sé que algo pequeño o grande a cada uno se le habrá quedado. Y estoy seguro que tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento eso va a ser un clic en la mente de cada uno y va a decir, necesito empezar a hacer las cosas diferentes. No puedo esperar resultados diferentes si sigo haciendo las cosas igual a como las vengo haciendo hace años, hace meses y como las hacían tal vez mi papá, mi abuelo, el vecino, mi competencia, etcétera. Piensen muy bien eso, mis amigos. Si necesitan algo, con el mayor de los gustos, siempre les voy a estar respondiendo a sus mensajes en mis redes sociales, en mi página, a través del correo. Ahí les dejo mi página web para que vayan. Tengo hecho un curso, está totalmente gratis, está en mi página y es sobre una vida abundante de amor. Además de ese curso, también hay otros cursos totalmente gratuitos sobre métricas empresariales, sobre pasos para captar clientes, entre otros. De hecho, ya en un segundo les voy a compartir un formulario para que estén muy conectados de la información que vamos a sacar, de los eventos, de los lanzamientos, y pues que mantengamos esta comunidad latente, muy ávida. Mi querida Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto saludar a todas las personas que se encuentran en este momento conectados, no solo a través de esta aula de Zoom, sino también quienes se encuentran conectados a través de nuestro canal de YouTube. Siempre es un gusto encontrarnos cada semana en estos espacios de formación. Y pues sí, igual como están escribiendo otros a través del chat, mil y mil gracias por estos aportes tan importantes para nuestro tejido empresarial y pues viene todavía mucho más, viene pronto la invitación de la Cámara de Comercio a Joropo Fest, nuestro evento ya en nuestra segunda versión. Vamos a estar 20, 21 y 22 de octubre en la ciudad de Yopal. Vamos a estar en cámaras en Alana, pues de cultura y creatividad. Entonces, para que se vayan agendando durante estos 3 días, son jueves, viernes y sábado. Cada noche vamos a tener concierto, vamos a tener distintos talleres en infinidad de temas, son 28 talleres aproximadamente, tenemos conferencias, entonces va a estar súper buenísimo para nuestro tejido empresarial, entonces para que se vayan agendando y vayan pensando ya con quién más a quién más van a invitar, a sus equipos de trabajo, a su familia, a los chicos, que también es muy importante que se vayan alimentando un poco de lo que es el tema empresarial.
Entonces ahí está puesta la invitación. Ahora les voy a compartir un videito de lo que fue Joropo Fest el año pasado para que vayamos ambientando ya lo que se viene. Permítame y les voy a enviar esta invitación para que se vayan agendando. Yo creo que ya para los próximos días estén muy pendientes de las redes sociales de Cámara de Comercio y de la Escuela de Formación Empresarial para que realicen sus inscripciones. Este evento es un evento gratuito, entonces digamos que no hay excusa para que no asistan a este evento. Entonces ya les voy a compartir esta importante información. Permítanme un segundo para que lo podamos ver. Poquito pues retirada de la casa y pues no lo lograba escuchar bien, pero me parece importante eh, de esa charla psicosocial pues para uno. Yo tenía un negocio de un salón de belleza, incluso tuve que cancelar la Cámara de Comercio y quedarme quieta pues por unas amenazas que supuestamente mis datos todos los buscaron fue los datos de la Cámara de Comercio y sabían qué negocio tenía, dónde lo tenía, todo mejor dicho. Entonces fue algo eh, que le queda a uno psicológicamente, o sea, queda uno como con ese trauma y no he podido pues abrir mi negocio nuevamente pues por el miedo, por todo. Entonces ha sido un poco como frustrante ese lado, pero sí quiero seguir con mi negocio, tengo todo, entonces eso me ha afectado. Entonces esto pues le da a uno para uno también poder esas capacitaciones y poder salir uno también adelante, para que eso es lo que pues uno quiere, y tratar de uno poder abrir su negocio que pueda funcionar bien. ¿Me recuerda su nombre? Piedad. 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 Piedad, primero, muchas gracias por haber estado, así haya sido 30 segundos. Para mí es el mayor honor. Yo sé que no es fácil y no me voy a extender porque igual el tiempo ya no nos da, pero mi invitación es, yo te compartí unos datos ahí, o sea, está mi página. Si quieres, charlemos en estos días y hallemos un plan para que no solo vuelvas a crear ese negocio, sino para que su merced se me empodere y empiece a ser ejemplo para usted mismo y para todas las que vienen. ¿Le parece? Listo, sí, señor. Con el ¿Me puede mayor de los regalar gustos ahí estaré. ¿Me puede regalar su número de teléfono? Para poder... Te lo voy a escribir en el chat para que lo puedas ver. Así no interrumpimos a nuestra querida Diana, que tenía por ahí la Bueno, listo, sí, información. sí. Te lo voy a compartir Bueno, en el listo. chat. Ya te lo pongo. Sebastián, muchísimas gracias
por atender el llamado de nuestros empresarios y esas inquietudes. Te agradecemos un montón porque de eso se trata estos espacios, poder ofrecer el mayor de nuestro apoyo desde la escuela de formación, desde los temas de capacitación para todas esas inquietudes que tienen nuestros empresarios. Ahora pues les vamos a compartir lo que es Joropo Fest para que conozcan un poco del proyecto de quienes de pronto de alguna forma no lograron participar el año pasado y vean un poco de lo que es esta actividad que tiene para ustedes la Cámara de Comercio. Eso que estamos viendo es Joropo Fest, es nuestro evento que vamos a tener los días 20, 21 y 22 de octubre. Se van a poder inscribir a través de nuestras redes sociales. Ya muy pronto van a salir el formulario de inscripción para que conozcan toda la programación que vamos a tener durante 3 días en talleres, conciertos, conferencias. Vamos a tener nuevamente el Caimán Talent y muchos espacios de formación y exposición cultural que también vamos a tener en diferentes espacios dentro de la Cámara de Comercio de Casanare. Este es un evento 100% gratuito donde pues los invitamos a que hagan presencia aquí en su cámara y puedan disfrutar de diferentes capacitaciones y de todos los espacios que les mencionamos. Entonces, esto que estamos viendo son imágenes de Joropo Fest 2021, lo cual no será nada la diferencia para el presente año. Entonces, es como la invitación que hace Cámara de Comercio para cada uno de ustedes. Y pues esperamos contar con grandes talleristas, así como Sebastián Jiménez, que ahí estamos a ver si nos podemos traer a Sebastián de esa fría Bogotá, que se caliente un poquitico en Yopal. Ahí estamos como en ese proceso. Ojalá se nos den las cosas y podamos tenerte aquí. Y pues a todos, muchísimas gracias por participar. No sé si la señora María Cristina tiene una inquietud, veo que tiene la manito arriba. Antes de despedir el programa, señora María Cristina. Señora María Cristina, cuéntenos. Gracias, Dianita. A ti, Sebastián, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. La verdad me siento súper satisfecha con todas las capacitaciones. Mil bendiciones a ti, Sebastián. Dime. Para Dianita, una pregunta. Para participar en ¡ay, se me poló! ¿Joropo Fest? Sí, en Joropo Fest, mi emprendimiento es bisutería, aretes tejidos en mostacilla, murano, sobre rajería en acero. ¿Es necesario uno estar inscrito en la Cámara de Comercio? Pues como hasta ahora estoy iniciando, no tengo local, yo trabajo pues es virtual, y cuando la alcaldía me invita a las ferias, entonces mi pregunta es, para yo participar, ¿tengo que estar inscrita en la Cámara de Comercio? ¿Es obligatorio? No, es un espacio abierto, es para todos nuestros empresarios, emprendedores y toda la población en general que tiene en mente emprender y por qué no, quienes todavía como que no conocen mucho de qué es este mundo de emprender y ser empresario, también son bienvenidos acá. No es necesario, no tenemos espacio porque pues no es una feria, pero es un espacio para capacitarse y fortalecer esas ideas de negocio y que se lleven muchas herramientas para continuar con esos buenos proyectos que impulsen nuestra región.
no es necesario, lo que sí deben hacer es inscribirse a través del formulario para apartar sus cupos en los talleres en los que desean participar, porque pues al ser presencial tenemos unos cupos limitados. Ya para los eventos grandes y masivos, bueno, tenemos más capacidad. Para quienes conocen, pues en nuestra sede, el Salón Quiripa, pues es un salón muy amplio, pero para los talleres que son más pequeñitos necesitamos su inscripción previa. Entonces, por eso no hay ningún inconveniente. Recuerden que es un evento gratuito. Entonces, vamos a activar nuestras cámaras. Las invitamos a todos y a todas, por favor.